Hola, ¿qué tal, querida comunidad educativa? Vamos a dar continuidad a la lectura del libro para las familias que nos mandaron de la SEP y que es importante que nosotros lo conozcamos. Entonces, al ser tan pocos libros, pues no alcanza para todos, pero vamos a irlo conociendo por este medio. Nos quedamos en la página 10 y comienza con el título de Lenguaje y Pensamiento. Si usted recuerda cómo era su hijo cuando estaba recién nacido, recordará también que cuando lloraba por hambre, frío u otro malestar, y usted lo tomaba en sus brazos para consolarlo o satisfacer sus necesidades vitales, su bebé dejaba de llorar. Le observaba con atención y escuchaba sus expresiones de cariño, sintiendo la calidez con que lo trataba. Durante los primeros 18 meses de vida, los bebés desarrollan capacidades de pensamiento y de razonamiento, aun cuando el lenguaje no se haya desarrollado completamente. Los bebés escuchan los sonidos, las palabras y las frases que expresan las personas que viven con ellos y aprenden muy pronto a reconocer rostros y expresiones de ternura, alegría, afecto o enojo. Mediante las actividades de alimentación, descanso, juego e higiene, se van desarrollando en ellos tanto vínculos afectivos como formas de comunicación y conforme crecen, comienzan a balbucear y a comunicarse, hasta que poco a poco empiezan a utilizar expresiones cercanas a lo convencional y más tarde congruentes con un sentido social. El lenguaje corporal también se desarrolla ante las necesidades de comunicación que los niños van experimentando, quienes de manera intencional utilizan gestos para influir en la conducta de otros y emplean su cuerpo para hacerse entender. Las formas de relación que se establecen entre los niños y los adultos responsables de su crianza y educación contribuyen enormemente al desarrollo de sus capacidades. Cada vez que se les habla para explicar lo que están haciendo, lo que van a comer o quién llegó, se estimula su comprensión del lenguaje y del mundo, es decir, el sentido social de las palabras o lo que se dice es un indicio para el desarrollo de sus capacidades de razonamiento con las cuales conocen y comprenden el mundo que les rodea. El lenguaje verbal no se desarrolla de manera espontánea, es a través de experiencias de comunicación donde se habla y se escucha. Movimiento. A través del movimiento y la exploración de su propio cuerpo, los niños descubren desde muy pequeños que pueden hacer ciertas cosas. Piense en algunos progresos que su hijo fue alcanzando desde que era bebé. Cómo manipulaba el biberón hasta que logró tomarlo solo. Cómo aprendió a comer, primero recibiendo el alimento en la boca y luego usando sus manos. Cómo gateaba explorando cuando veía a su alrededor. Cómo logró pararse apoyándose en algo o alguien y poco a poco dio varios pasos sin ayuda hasta que aprendió a caminar. Así comenzó a conocer y explorar el espacio en donde vive, sintiéndose cada vez más seguro. En estos primeros años de vida se producen cambios muy importantes relacionados con las capacidades motrices de los niños, que implican pasar de movimientos reflejos a movimientos voluntarios y planeados. Por ejemplo, cuando usan sus manos para tomar y explorar los objetos, cuando logran ejercer cierto control sobre su cuerpo para poder desplazarse gateando, caminando, brincando o saltando en un pie, y cuando pasan de un ritmo de marcha a otro cambiando de dirección, avanzando así en el autoconocimiento. Autonomía.
A medida que los niños aprenden a caminar y logran comunicarse mediante diferentes lenguajes, se sienten cada vez más independientes al reconocer lo que pueden realizar por sí mismos, lo cual puede ser indicio del desarrollo de la autonomía, siempre y cuando se le aliente y reconozca para seguir adelante. El papel que desempeña el adulto, sus padres o quien lo cuide, es muy importante en el desarrollo de su identidad y de su autonomía. Y por ello también hay que establecer, desde el afecto, los límites que le permitirán comprender por qué hay situaciones donde se deben respetar las normas necesarias para la convivencia social. Cuando los niños empiezan a interactuar en grupos sociales más amplios que la familia, por ejemplo, personas de su contexto inmediato, la escuela u otros, se requiere y debe promover a la vez que desarrollen capacidades básicas para la comunicación y el autoconocimiento, así como para la satisfacción de sus propias necesidades, como vestirse, ir solos al baño, lavarse las manos, desplazarse de forma segura y saber pedir o brindar ayuda cuando se necesite. ¿Cómo ayudar a los niños a pasar de la dependencia a la autonomía? Como responsable del desarrollo y educación de su hijo, puede hacerle saber que a medida que va creciendo y practicando ciertas tareas o acciones, logrará hacerlas solo. Usted se sorprenderá cuando observe que realiza ciertas cosas que antes no podía y que, aun cuando le representen retos, lo realizará con autosuficiencia de manera progresiva. Su apoyo consiste en explicarle cómo se hace y transmitirle confianza en que podrá hacerlo y en que lo hará bien. Por ejemplo, cuando se ponga los zapatos, tendrá que identificar cuál es el izquierdo y cuál es el derecho. Aprender a abrochárselos y atar las agujetas. De la misma manera será al bañarse, vestirse, lavarse los dientes y todas aquellas acciones que cada familia tenga establecidas para el bien del menor. Para los niños, crecer y al mismo tiempo saber que pueden hacer cosas cada vez más difíciles es motivo de orgullo, porque se dan cuenta de sus diversas capacidades, con las cuales logran mayor independencia, autoconocimiento y, en consecuencia, confianza en sí mismos, desarrollando además habilidades para seguir aprendiendo. De igual forma, les permite apoyar a quien se encuentra en otro momento de este proceso. Algunas veces serán ellos quienes propicien ayuda y otras quienes la reciban. Como adultos, es preciso comprender que el camino de los niños a la autonomía es gradual, que es un proceso por el cual transitan con la intervención y el apoyo de otros niños o de los propios adultos, mamá, papá, abuelos o tíos. No se trata de dejarlos solos para que hagan todo como puedan, porque eso significa desatenderlos y abandonarlos. Se les debe apoyar explicándoles cómo hacer las cosas y animarlos con palabras de aliento como «eso es» o «mira, qué bien lo hiciste», de manera que se sientan queridos y acompañados. Tampoco es deseable sobreprotegerlos e impedir que hagan esfuerzos propios, porque entonces se limitan sus posibilidades de aprender, su iniciativa y su confianza. Los niños no solo disfrutan hacer las cosas por sí mismos, sino que lo necesitan para conocerse y de esta manera desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para seguir aprendiendo. Es por ello que en la familia hay que crear un ambiente donde los niños participen y aprendan a hacer las cosas cada vez con menos ayuda. Hable con ellos y explíqueles cuánto deben hacer las cosas ellos mismos y cuándo le corresponde a un adulto, porque para ellos puede representar un riesgo.
Así aprenderán a colaborar y participar reconociendo y respetando límites, ya sea por su seguridad o por las normas establecidas para la convivencia. Y aquí hay un recuadro que resalta lo siguiente: cuando los niños quieren probar sus capacidades y mostrar a los demás lo que han aprendido, suelen usar expresiones como yo solito o yo puedo, para decirle al adulto que confíe en lo que pueden hacer cada vez mejor y con gradual independencia. Página 13. Algunas acciones que contribuyen a desarrollar la autonomía son las siguientes. Colaborar en las tareas del hogar. Procure que su hijo participe en tareas como levantar los platos después de comer, regar las plantas, recoger la ropa sucia, doblar la ropa limpia, tirar la basura en su lugar o ayudar en la preparación de alimentos. Incluirlo en este tipo de tareas es una manera de que reconozca sus propios logros y asuma responsabilidades como parte de la familia. Ayúdelo a mejorar si no logra realizar bien las tareas que le encarga. Aliéntelo, no lo desanime. Destaque lo que hace bien y estimúlelo para que siga aprendiendo. Necesita saber que sus esfuerzos son tomados en cuenta. Es mejor reconocer sus logros que señalarle lo que no hace bien. Establecer hábitos de higiene y procurar el bienestar es otro subtítulo. Enseña a su hijo a ir al baño sin ayuda y a valorar la higiene y el arreglo personal, a que aprenda a bañarse, a vestirse y a peinarse, a lavarse la cara, los dientes y las manos. Bríndele la ayuda necesaria para que logre hacerlo por sí mismo adecuadamente, pues ello repercutirá en el cuidado de la salud y en su bienestar. Los niños necesitan tener regularidad en las actividades diarias para lograr aprendizajes como la responsabilidad, la limpieza, el sentido del orden y la secuencia de acciones en el tiempo, entre otros. Para establecer referencias temporales, platique con su hijo por las mañanas sobre las actividades que realizarán durante el día. Promueva que él le diga qué harán después de que salga de la escuela, qué harán por la tarde, por ejemplo, jugar, bañarse, ponerse la ropa de descanso, merendar, leer, esperar a que llegue papá, mamá o alguien más. Establezca una rutina en casa que incluya un horario para que su hijo duerma y descanse de acuerdo con su edad. Los niños están creciendo y realizan muchas actividades durante el día. Necesitan dormir entre 10 y 12 horas en total, incluidas las siestas que algunos niños hacen durante el día. Dormir temprano ayuda al buen descanso y consecuentemente a poder levantarse a tiempo y con energía para llegar puntualmente a la escuela al día siguiente. La falta de sueño afecta su estado de ánimo y lo puede manifestar con llanto, berrinches o desgano. Proporcione un ambiente limpio y apropiado para el descanso de su hijo. Antes de dormir, cuéntele una historia, escuchen música o léale un cuento. En la escuela le proporcionarán libros para que se los lea en casa. Evite la televisión o el uso de dispositivos electrónicos porque alteran su periodo de descanso. Siguiente subtítulo. Procurar una alimentación saludable. Plato del bien comer. Verduras y frutas, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal. Para que los niños crezcan y se desarrollen de forma adecuada, deben tener una alimentación correcta. Los hábitos se empiezan a formar desde que son pequeños.
proporcione a su hijo una dieta variada, que incluya en cada comida alimentos de los 3 grupos. Primero, verduras y frutas. Segundo, cereales. Y tercero, leguminosas y alimentos de origen animal. Enséñelo a tomar sus alimentos en un horario y lugar apropiados para su edad y a que se lave las manos antes de consumirlos. Haga de este momento un tiempo agradable de manera que el niño aprenda a comer y a reconocer los alimentos saludables. Evite que consuma golosinas y frituras, especialmente cuando se aproxima la hora de la comida. Prevenir accidentes. Un alto porcentaje de los accidentes que sufren los niños, algunos de graves consecuencias, suceden en la casa. Muchos de ellos ocurren porque no se toman las medidas preventivas para hacer del hogar un lugar seguro. Y otros porque los niños no reciben la atención suficiente por parte de los adultos. ¿Has identificado qué lugares u objetos de la casa pueden poner en riesgo a tu hijo, hija? ¿Ha platicado con él, con ella, acerca de cómo prevenir accidentes, evitando, por ejemplo, jugar a abrir y cerrar puertas, acercarse a la estufa o calentadores cuando están encendidos? Introducir objetos a su boca, oídos y nariz, o correr con los pies mojados. Muchos riesgos se pueden prevenir con la participación de los adultos y platicando con los niños. Y en el recuadro dice, los niños aprenden a prevenir riesgos y peligros si se les explica por qué puede pasar, cuándo se hacen ciertas cosas y cómo les puede afectar. Más que escuchen un tajante, no lo hagas. Es importante que comprendan las razones por las cuales deben evitar esas acciones. Y por este momento, por este bloque lo dejamos aquí. Ya otro día continuaremos con el capítulo 2. Que tengan un excelente día, tarde, hermosa mañana y bueno, hasta luego. Cuídense. Bye.